dame el ok y yo arranco. Yo les aviso, todavía no está transmitiendo. Ahí está conectando con YouTube. Listo. Yo ya me desconecto y ya se puede hablar. Bueno. Bueno, buenas noches. Queremos darles la bienvenida a esta nueva reunión de ASOGIR. Antes que nada, bueno, este retraso tuvo que ver fundamentalmente con esta nueva forma de comunicarnos a través de este nuevo canal de YouTube. Así que les pedimos que se suscriban para hacer crecer esta nueva vía que tenemos para comunicarnos. Antes que nada, bueno, quiero agradecer nuevamente al Laboratorio Baliarda que nos facilita este tipo de reuniones. Y bueno, el tema que hoy nos une es la utilidad de la hemodinámica en ginecología. La reunión va a tener dos partes, una parte inicial, que va a ser la presentación de un caso. El caso lo va a presentar el Servicio de Ginecología, los residentes del Servicio de Ginecología de Perón. El disertante es la doctora Natalia de la Horra. Colaboraron con ella o trabajaron junto con ella el doctor Lautaro Fierro, la doctora María Virginia Faga, y colaborando también su jefa residente, la doctora Guadalupe Calcaterra. Luego de eso viene, bueno, la disertación o el plato fuerte de esta reunión, que es la presentación del doctor Daniel Zanuti. Daniel, bueno, agradecemos mucho tu presencia, es el jefe del servicio de cardiología y angiología intervencionista del Sanatorio Británico, amplia experiencia en el tema. Daniel trabajó 20 años en Brasil, estuvo desde el año 98 hasta el año 2018 en Brasil, trabajando en Curitiba. Hizo parte de su formación en Bélgica, bueno, y es miembro titular de la Asociación Argentina y en la Asociación Brasileña también de Cardiología y de Intervencionismo y de Hemodinamia. Y bueno, estamos muy contentos de que él esté aquí. En el panel contamos también con la presencia del doctor Franco Rodríguez. Franco es el coordinador del capítulo joven de ASOGIR y con varios socios varios miembros de la comisión directiva de ASOGIR, como la doctora Leticia Solari, la doctora María Alejandra Di Gregorio, el doctor Roberto Navarini y el doctor Pablo Piacentini. Después de ambas discusiones vamos a abrir las preguntas de los panelistas, bueno, las dudas que surjan sobre las presentaciones y los comentarios que queramos hacer, y por supuesto a través de YouTube también los asistentes pueden hacer preguntas que van a ser levantadas por nosotros para después transmitírselas a los expositores. Así que bueno, Natalia, podés compartir tu pantalla e iniciar tu presentación. Bueno. Gracias, Diego, por la presentación. Gracias por el espacio. Mi nombre es Natalia de la Horra. ¿Se ve bien ahí? Sí, muy bien. Bien. Soy residente de segundo año del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Telema Perón de Baigorria. El día de hoy voy a presentar un caso clínico que preparé junto con mis dos compañeros de año, que es la doctora Faga María Virginia de Fierro Lautaro. Bueno, es un caso clínico de una paciente que consultó en nuestro servicio, fue atendida en el servicio, y la paciente que era portadora de una malformación arteriovenosa uterina. Es una entidad que, si bien tiene una incidencia muy baja, generalmente es una entidad que es subdiagnosticada, por lo cual consideramos importante presentar este caso para recordar su existencia y, bueno, poder realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento acorde y adecuado. Bien, bueno, nuestra paciente, 29 años, gesta 3 para 3. Ella, al momento de la consulta, cursaba un 26º día de puerperio parto autóxico.
Consultó a la guardia de nuestro servicio el día 20 de febrero de este año por una genitorragia puerperal de 1 hora de evolución. Bueno, volviendo a sus antecedentes obstétricos, ella tiene en el año 2010, tuvo un parto de un feto muerto, en el año 2015 un parto vaginal, y en el año 2020 otro parto vaginal. En el año 2010, para explayarnos un poco más, estos datos fueron recabados por el interrogatorio con la paciente, ya que como fue realizado en otro efector, no teníamos registros en su historia clínica. La paciente refería un parto vaginal, eran 40 semanas de gestación y refiere un feto de 5 kilos. Y refiere antecedente de preeclampsia severa en este embarazo. Posteriormente, en el año 2015, ingresa el 22 de septiembre en trabajo de parto, se realiza un parto vaginal. Posterior al parto se constata un episodio de atonía uterina. La misma resuelve con masaje uterino, oxitocina y se transfunden en la internación 2 unidades de glóbulos rojos. La paciente se externa el 25 de septiembre con un laboratorio normal y hemodinámicamente estable, asintomática. Ese mismo año, el 11 de octubre, que sería cursando un 19º día de puerperio, ella reingresa, consulta nuevamente por genitorragia. En esa internación se realiza un laboratorio con subbeta, que se informa negativa, se realiza una ecografía transvaginal, que informa un endometrio de 22 milímetros heterogéneo, se interpreta el cuadro como una endometritis, tenía clínica para endometritis y laboratorio de la misma, se indica antibiótico-terapia endovenosa y se realiza un legrado en quirófano. En esa internación se transfunden 2 unidades de glóbulos rojos y el informe de anatomía patológica de la biopsia informa coágulos con restos placentarios. La paciente se externa el 15 de octubre con un laboratorio normal y asintomática, hemodinámicamente estable. Se externa el 15 de octubre. En el año 2020 ingresa nuevamente el 26 de enero, ingresa en trabajo de parto. Posterior al parto vaginal se constata un episodio de retención placentaria, se realiza un alumbramiento manual en quirófano, posterior al alumbramiento manual se realiza un legrado y se transfunde nuevamente 1 unidad de glóbulos rojos. La misma se externa 48 horas después, con buen estado general, asintomática y hemodinámicamente estable. Ese mismo año, en el mes de febrero, el día 14, o sea, en el 19º día de su puerperio, vuelve a consultar a la guardia y reingresa por una genitorragia puerperal severa. En esta ocasión, la paciente presentaba signos y síntomas de descompensación hemodinámica, por lo cual se ingresa a quirófano de urgencia y se realiza un legrado hemostático. Intraquirófano inicia la transfusión de unidades de glóbulos rojos, que se transfunden 2 en total. La paciente se externa el día 16 de febrero con un laboratorio en mejoría, pero asintomática y hemodinámicamente estable. Ese mismo año, el día 20 de febrero, o sea, cursando un 26º día de puerperio del parto vaginal, consulta nuevamente a la guardia por genitorragia puerperal. Era una genitorragia de 1 hora de evolución. Al ingreso se realiza una ecografía transvaginal y abdominal, ginecológica. La ecografía informa, voy a mover un segundito, un útero globuloso aumentado de tamaño de 138 por 74 por 47 milímetros, informa un miometrio heterogéneo con escasa diferenciación endomiometrial, un endometrio engrosado de 28 milímetros, heterogéneo, con áreas hiperecogénicas en su interior y aspecto quístico, con vascularización al Doppler color. Posterior a la ecografía, la paciente comienza con síntomas de descompensación hemodinámica, por lo cual en el momento ingresa a quirófano, se realiza un legrado hemostático, se administran fármacos uterotónicos, se administra oxitocina, metilergonobina, y se transfunden 2 unidades de glóbulos rojos. Como posibles planteos diagnósticos de esta paciente, pensamos, en primer lugar, podría ser una enfermedad trofoblástica gestacional,
Pensamos también en un trastorno de la coagulación. Pensamos en tercer lugar en una malformación arteriovenosa uterina. Y como última posibilidad en una endometritis. La endometritis se descartó, no tenía clínica, tenía un laboratorio con 12.000 blancos, la paciente estaba febril. Para enfermedad trofobolática gestacional tenía una subunidad beta que era negativa. Se descartaron alteraciones hematológicas, alteraciones en la hemostasia tanto primaria como secundaria, tenía un laboratorio hematológico normal, se pidió una interconsulta con el servicio de hematología, tenía todo el coagulograma normal, fibrinógeno normal, se realizó un frotis de sangre periférica con plaquetas normales, con buena adhesión y adherencia. Y por último, por la gran sospecha de la malformación arteriovenosa uterina, se realizó una tomografía abdominopelviana con contraste. La misma informó un útero globuloso aumentado de tamaño, con un contenido heterogéneo, visualizándose a nivel fúndico derecho estructuras vasculares serpinginosas que refuerzan luego de la administración de contraste endovenoso, sugestivas de sangrado activo en el interior de la cavidad endometrial. Luego de esta tomografía, por la fuerte sospecha de una malformación arteriovenosa uterina, la paciente permanece internada en nuestro servicio y el día 27 es derivada al Hospital Centenario para la realización de una arteriografía uterina. La arteriografía uterina informa un hiperdesarrollo de una arteria uterina izquierda, desde donde se aprecian fístulas arteriovenosas múltiples. Esta es la imagen que se ve en la arteriografía. En el mismo procedimiento se realiza una embolización uterina, que es exitosa, y esta es la imagen posterior a la embolización. Como evolución clínica de la paciente, cursó 48 horas de internación para control posterior al cateterismo, tuvo buena tolerancia al procedimiento, se colocó un implante subtérmico como método anticonceptivo, ella entra en plan quirúrgico para ligadura tubaria bilateral y se indica la alta hospitalaria el 1 de marzo de este año, del 2020. Bueno, el caso clínico que queríamos presentar es ese. Gracias por la atención y le voy a dar paso al doctor Zanutini para hablar sobre las utilidades de la hemodinamia. Bueno, muchas gracias. No sé si hacen algún comentario del caso o comenzamos directamente con la presentación. No sé, Daniel, si vos querrías hacer algún comentario o lo dejamos para después de la presentación, como Bueno, te parezca. dale, hacemos la presentación. Dale. Después hablamos. Bueno, muy bien, perfecto. A ver mi charla ahora. Por el momento no vemos, no estamos viendo la presentación. Daniel, fíjate ahí abajo donde dice compartir pantalla si te da la opción. Un poquito. Ah. ¿No te aparece, Daniel? Ahí. Ahí, perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bueno, después de la presentación del doctor Iglesias, agradecerle toda su invitación y a todo el grupo de Asogir, ¿no es cierto? Que bueno, para mí es todo nuevo esto, yo hace 2 años que estoy en Rosario, entonces conociendo muchos profesionales, si bien yo soy cardiólogo y hago toda la parte de intervencionismo, hay áreas que uno está conociendo porque bueno, están sabiendo de que realizamos algún otro tipo de procedimientos, aparte de la parte cardiovascular en general.
Así que muy agradecido al doctor Iglesias por la invitación y vamos a tratar de explicar o por lo menos aprender juntos. Yo no voy a hablar específicamente a veces de indicaciones ginecológicas, lógicamente, no soy ginecólogo, así que la idea es ver las técnicas que existen para diferentes tipos de terapéutica en las diferentes enfermedades. Como yo estoy en el Sanatorio Británico, hace ya 2 años, así que estamos trabajando ahí, en la parte de hemodinámica, toda la parte de intervención, enfermedades periféricas, y lo que respecta a la parte ginecológica, ya hemos hecho varios procedimientos, entonces yo le voy a dar una idea de, digamos, lo que hacemos con estas malformaciones arteriovenosas, que fue presentado justamente el caso de este tipo de enfermedad, qué se puede tratar, cómo se pueden tratar los miomas uterinos, en qué podemos ayudar en el acretismo placentario, y por último, con respecto al síndrome de congestión pélvico y varices pélvicas periuterinas, donde también la hemodinamia puede tener un papel importante en el tratamiento de algunas pacientes. Antes de introducirnos, diríamos, en esto, tenemos que conocer muy bien la anatomía vascular, ¿no es cierto? Si queremos hacer algún tipo de tratamiento percutáneo, como es lo que nosotros podemos llegar a ofrecer. Para eso, lógicamente, tenemos que conocer, si vamos a hablar específicamente de lo que se refiere a tratamiento de arteria uterina, la que se me fue, tenemos que conocer la anatomía, cómo llegar a esa arteria uterina, específicamente nosotros que ingresamos por vía femoral. Ahí ustedes pueden ver cómo se visualizan las arterias, ¿no es cierto?, ilíacas, esta es la aorta, y cómo nosotros tenemos que identificar la ilíaca interna y posteriormente todas sus ramas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy selectivos en cuando definimos realizar algún tratamiento percutáneo a nivel de la arteria uterina específicamente. Y para llegar a ella nosotros tenemos que introducirnos a través de catéteres, con catéteres y microcatéteres, porque como les decía, tiene que ser muy selectivo para no tener complicaciones y embolizar alguna otra arteria que nos va a traer problemas serios y a veces pueden ser graves. Entonces, eso es fundamental, saber, ¿no es cierto?, que la arteria ilíaca interna es la que, lógicamente, se dirige hacia la región anterior y posteriormente va a salir la arteria uterina desde esa arteria. Existen las otras arterias que tenemos que conocer, como es la obturador, la umbilical, ¿no es cierto?, y importante, ¿no es cierto?, también la vaginal, que es otro ramo, o es otro ramo de la misma ilíaca, que tenemos que conocer, lo mismo en la anatomía, y para eso nosotros siempre tenemos estas angiografías donde podemos visualizar perfectamente la anatomía, ¿no es cierto? Para llegar, como les decía, a esa arteria uterina y que tiene todo ese aspecto serpentinas, sí, no es segmentado, es todo con curvatura, sí, serpentinado, digamos, que es típico, ¿no es cierto?, de la arteria uterina. Y ella, después ustedes pueden ver que se llega a todo el miometrio a través de esas arterias espirales, ¿no es cierto?, que llegan en forma de serpentinas, diría. Entonces, entrando un poquito en lo que es malformación, que ya se comentó, ¿no es cierto?, que sería una malformación arteriovenosa, uterina, o también conocida, esto ustedes pueden, lógicamente saben más, pero lo que he preparado, fístula arteriovenosa o aneurisma circoide, diríamos que es una causa rara, diríamos, de sangrado así genital, y como dicen, a pesar de que no se ha publicado mucho en muchos casos, ya se comentó que esta entidad es subdiagnosticada, y que a veces se puede manifestar en forma asintomática y otras veces de la misma forma con ginecorragia, y por eso es tan importante pensar en ella y tratar de llegar al diagnóstico, ¿no es cierto? El diagnóstico puede, al sospecharlo, puede ser sencillo empezando con un Doppler, a veces una resonancia ayuda muchísimo, en el caso anterior se había hablado de la tomografía, y el diagnóstico, diríamos, definitivo, lo da la angiografía, como ustedes pueden ver, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para reconocer esta malformación arteriovenosa uterina. Siempre posterior, ¿no es cierto?, a esa medición, como se habló de la beta, descartar el proceso gestacional y bueno, todo eso que ustedes saben muy bien. Así que con respecto al diagnóstico, les decía, la ecografía, la resonancia y la angiografía. Y bueno, uno de los tratamientos, nosotros a veces varía en función de la clínica, de la estabilidad hemodinámica del paciente.
puede ser un manejo expectante, ¿no es cierto?, hasta llegar a la histerectomía. Entonces, acá donde, lógicamente, la embolización de las arterias uterinas va a preservar la fertilidad, y es muy importante reconocer, diagnosticar y poder ofrecerle eso a la paciente que se va a beneficiar. Yo le voy a presentar rápidamente un caso, no va a ser como el caso presentado, simplemente va a ser muy resumido. Una chica de 25 años, también con ginecorragia. Esto fue en julio, ella tenía, diríamos, un embarazo en curso, y posteriormente tuvo un aborto. Después de eso, comienza con ginecorragia ya en septiembre del 2019, una paciente de 25 años. Se consigue todo lo que se dijo en el caso anterior, ¿no es cierto? La parte de hematología solamente mostraba una hemoglobina un poco disminuida, una anemia leve, y se visualiza en las varias ecografías que se realizó, entre ellas esta transvaginal, que fue en septiembre, donde ya se visualiza toda esa, diríamos, hipervascularización en esa estructura dentro intrauterina, y que lógicamente ya quien realizó la ecografía sugería hacer una angioresonancia por la sospecha de esa malformación. Así que posteriormente a eso realizamos la angioresonancia. Ese es un Doppler, ¿no es cierto? No es de la paciente, es otro Doppler parecido, mostrando lo mismo. Y cómo se vería la malformación arteriovenosa en la microscopía, ¿no es cierto? Con la malformación entre la unión entre arteria y vena justamente del útero. Esto ya es la resonancia que se realizó de esta paciente, donde podemos ver justamente toda esa parte, diríamos, las características de la hipervascularización, una malformación arteriovenosa, que había que, lógicamente, ver el origen de eso, pero se descartaba un poco lo que se habló en el caso anterior también, de la enfermedad de trofoblasto y de algún resto de embarazo previo. Entonces se interpretó como que realmente era una malformación, pero que podía tener relación con un aborto previo. Posterior a ese, le hacemos la arteriografía. Nosotros en realidad ya se hizo la arteriografía diagnóstica, ya se hizo el tratamiento todo junto. Esto ven ustedes que fue en noviembre, donde a ver si conseguimos pasar, donde, ahí se me va hacia la otra, donde conseguimos ver un poco la hipervascularización a ese nivel posterior, ¿no es cierto? Todo acá abajo, que es identificar ese proceso. Se va a ver mejor en las otras proyecciones, ya la van a ver. Pero antes de seguir con el tema del tratamiento, les adelanto todos los materiales que nosotros tenemos para llegar a hacer estos tratamientos. Son diferentes tipos de catéteres, el más utilizado es este inferior aquí, este se llama Cobra, este de la arteria uterina, y este de la derecha acá, que es un microcatéter, que es el que se introduce a través de estos catéteres diagnósticos o terapéuticos, como se llaman, y el microcatéter se consigue a través de una microguía avanzar en forma muy selectiva hasta el lugar donde nosotros queremos llegar y embolizar. Con respecto a los materiales, se conocen muchos materiales de embolización, son materiales absorbibles y no absorbibles. Los que se usan, diríamos, ahora en útero principalmente son estos no absorbibles, que puede ser el alcohol polivinílico. COL se puede llegar a usar, pero no a nivel uterino. Y lo que más se usa también son las embóferas, ¿no es cierto? Embóferas o microembóferas, como se conoce. También se puede usar el alcohol absoluto en algunas situaciones, no tanto a nivel uterino. Como pueden ver, estas son diferentes medidas de embóferas. Las embóferas son así, son unas pelotitas, diríamos, y que tienen diferentes medidas. La más usada es de 500 a 700, acá tenés una muestra de 700 a 900 micrográmetros, y hay otra más chiquita de 300 a 500. Eso depende la arteria que quiere uno embolizar. Y este es el polivinílico, que también se puede usar, que es otra morfología diferente, ¿no es cierto? Que son como más como triangular, no son tan pelotitas. Y bueno, y saber que esa embolización se comenzó hace mucho tiempo. Yo voy a hablar un poquito de eso después. Se comenzó hace mucho tiempo, ya en el año 95 fue publicado por Rabina en Francia, ¿no es cierto? La primera embolizaciones que fueron realizadas, estamos hablando de 25 años, ¿no es cierto? Que ha tenido gran efectividad. Este es el mismo caso donde nosotros, esta es la primera inyección que le había mostrado, vamos a avanzar en la próxima, donde podemos ver
las inyecciones, ahí no se visualiza muy bien, en esta otra vez. Entonces acá nosotros tenemos que identificar, y acá comienza a aparecer toda esta parte inferior acá, toda es la hipervascularizada. Entonces nosotros ya estamos en la arteria uterina específicamente. Y tenemos que empezar justamente a embolizar esta parte y tratar de embolizar otra parte que va también para una sospecha de la malformación. Ahí ven en esta otra proyección cómo el microcatéter se avanza y se trata de ir selectivo a esas arterias que son las que producen, ¿no es cierto?, esa malformación. Ahí se visualiza ya cómo las embóferas, primero hicimos una inyección con un poquito de contraste y posteriormente las embóferas cortan el contraste, diríamos, porque las embóferas no son contrastadas, entonces hace como que se lava el contraste y eso es lo que está embolizando estas arterias uterinas o ramos inferior. Y posteriormente acá se visualiza acá cómo ya está todo embolizado, todas las arterias, y queda solamente la perfusión uterina, pero sin las malformaciones que existía en todo ese útero. Fue muy efectivo, también esta paciente estuvo 24 horas y se fue, y gracias a Dios tuvo muy buena evolución. Hoy ya está con un dispositivo intrauterino colocado, o sea, funcionando perfectamente. Otra posibilidad de embolización es con otro material que es con ONIC, que ya eso casi hay algunos centros que pueden llegar a utilizar. Hay que ir con un microcatéter. El problema es que ese ONIC se pega al microcatéter, entonces a veces se te puede quedar trabado el microcatéter dentro de la parte vascular uterina y es toda una complicación. Pero para que conozcan que existe otro material para embolizar, ¿no es cierto? Con respecto eso a malformación arteriovenosa y cómo es muy efectivo. Nosotros hicimos unos 5 casos ya en el británico, de los cuales otro caso, otra chica también con muy buena evolución, y ya han tenido, una de ellas está con embarazo de 3 meses ahora, y bueno, esta otra chica estaba con dispositivo, ya intrauterino usando sin problema. Y como les decía, la internación es muy de 24 horas sin mayores complicaciones. Lo fundamental como es llegar selectivo a la arteria uterina y lo más distal posible, donde se identifica la malformación y ahí embolizar para no tener complicaciones en otras diríamos, estructuras. Hablar un poquito sobre mioma uterino y que vamos a repetir cómo se hace la embolización y vamos a repetir algunas cosas más. El mioma uterino, diríamos, ya es otra enfermedad que sería descrita así como una leiomiomatosis uterina, o sea que haya proliferación benigna de células musculares lisas, tejido conectivo. Cualquier cosa que ustedes no concuerden con esto, tienen todo el derecho de corregirme, por favor, porque estos son datos que uno va a través de la bibliografía o de la literatura y que ustedes los pueden tener mucho más actualizados. Pero bueno, son los datos que uno he conseguido juntar ahora y leía. 25% de mujeres en edad reproductiva pueden tener miomas y es una indicación bastante frecuente de tener de histerectomía también. Saber los miomas, los diferentes tipos, de acuerdo a la localización, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Y los que nosotros podemos llegar a tratar son los intramucosos, ¿no es cierto? O disculpen, intramural. Y después tienen los pediculados, que pueden ser el pediculado submucoso o el pediculado seroso. Y después el submucoso y el subseroso, ¿no es cierto? Pero el que mejor tratamiento tiene con este tipo, con embolización, es el intramural. Con respecto a esto, el diagnóstico también a través de ecografía y también a través de resonancia se puede llegar a diagnosticar tranquilamente estos miomas uterinos. Recordar, como les decía, esto se desarrolló la emboloterapia, se comenzó con miomas. Esto de la malformación arteriovenosa uterina es una cosa más reciente, el diagnóstico también es más reciente, y como decíamos era subdiagnosticado. Con respecto a la emboloterapia se comenzó con los miomas. Hoy se lleva más de 150.000 casos realizados a nivel mundial de embolización de miomas uterinos. Y fue descrito por Rabina, ya en el 95 está descrito en la revista Lancet, ¿no es cierto? ¿Cómo seleccionamos pacientes que puedan llegar a necesitar este tipo de tratamiento? Bueno, ustedes saben más que yo, pero lo que podemos decir son pacientes sintomáticas, lógicamente, con metrorragia, que tengan cólicas, que tengan anemia, un dolor pélvico, haya un efecto de masa o algún tumor, ¿no es cierto?, que lleve a la sospecha de
un mioma, tengan dispareunia. Generalmente son mujeres premenopáusicas que deseen evitar la histerectomía o que, por ejemplo, en este caso nosotros con la embolización casi no existen transfusiones sanguíneas, o tengan alguna contraindicación para anestesia general, porque a veces se puede hacer solamente con una peridural, toda la parte de la embolización de mioma, que duele mucho más que una fístula B, como mostraba previamente, o cuando existen fibromas múltiples que tengan un difícil acceso quirúrgico, o ya tuvo una cirugía y haya una recidiva, ¿no es cierto?, un mioma. Todo eso son indicaciones que pueden beneficiarse con la embolización. Las contraindicaciones son los subserosos, ¿no es cierto?, grandes, y los pediculados, algún submucoso que sea menor a 4 centímetros, que se pueda resolver con una histeroscopía, que haya una infección pélvica, lógicamente, o que tenga un carcinoma o algún tumor no diagnosticado. Con respecto a otros datos de este tipo de patología, bueno, que haya una asociación entre infertilidad y mioma uterino es importante, diríamos. Post-miomectomía, generalmente en un 40-60% hay pacientes que quieren mantener el útero y poder embarazarse, y un 60% consiguen llegar a la gestación a término, ¿cierto?, de los que son tratados, ya sea a través de la miomectomía o a través de la embolización. El 96% hay mejoría de síntomas y en un 75% de los pacientes hay reducción del volumen uterino, eso controlado a 1 año. Entonces, nuevamente, conocer muy bien la anatomía, repasar todo eso, lo que hablamos ya, dónde se origina la arteria uterina, porque hay que llegar selectivamente y lo más distal posible y tratar de llegar a las arterias o a los ramitos finos que irrigan, ¿no es cierto?, al mioma. La técnica analgésica que se usa, porque aquí sí, nosotros estamos produciendo, por decir, un infarto importante toda la parte ureteral, ¿no es cierto?, la parte muscular del útero, así que eso duele mucho, hay que tener una analgesia y generalmente se recomienda una anestesia peridural con un catéter, ¿no es cierto?, para mantener analgesia posiblemente de 12, 24 hasta 48 horas con el catéter. Y lo que se usa mucho es el fentanilo, que usamos nosotros bastante, para analgesia en este tipo de pacientes. Y también está escrita la morfina, el cetoprofeno, hasta inclusive dipirona. Y después vía oral, lógicamente, se mantiene con diclofenac o algún otro analgésico más potente. La técnica es bastante parecida, o sea, siempre la embolización generalmente la hacemos toda por vía femoral. Se hace una técnica que se conoce de Seldinge, la punción de la arteria, el interruptor 5-Fren. La heparina siempre usamos 5.000 unidades. Los catéteres, como les mostré previamente, era el Cobra, se llama, o un catéter uterino. Siempre se hace por cateterización contralateral, se ingresa por la derecha y se va contralateral hacia el lado izquierdo, después la izquierda hacia el lado derecho, es punción bilateral, y así es siempre la cateterización selectiva de la arteria uterina. Hacemos la angiografía para identificar perfectamente dónde está el mioma o el fibroma, y ahí comenzamos a hacer las embolizaciones, como ya les mostré, con las partículas o con microesfera. Lo que más se usa es la microesfera. Siempre, lógicamente, una angiografía de control para ver que realmente haya ocluido todas las ramas de la arteria uterina y mostrar que hay éxito, ¿no es cierto? Lógicamente, después hacemos la angiografía de control, la hemostasia compresiva, para que la paciente pase a la unidad de control. Ahí están cómo están la disposición de los catéteres, ¿no es cierto?, en forma bilateral, y ya ingresando en la arteria uterina. Ahí visualizamos la parte angiográfica, como ven, el serpenteado, diríamos, de todas las arterias uterinas, ¿no es cierto? Acá no es selectivo, acá se ven las ilíacas, o sea, es una panorámica, como decimos, pero se identifican cómo están las arterias uterinas, y lo que les decía, con el microcatéter, hay que llegar específicamente bien selectivo, y ahí comenzar a hacer la embolización para que vayan las arterias del fibroma, del mioma, para hacer la oclusión. Acá como se visualizan, por ejemplo, en foto, ¿no es cierto?, cómo queda el resultado final con el éxito en la embolización. Acá un poco más general. A ver si conseguimos ver aquí también cómo se visualiza en una angiografía y cómo se visualiza posterior la embolización. ¿Ven? Parece todo un árbol pelado, por decirlo así. Acá otra imagen de otro caso, cómo se visualiza acá la arteria que va hacia el mioma acá en esta región, y posteriormente, esto también ya lo tenés localizado
generalmente por una resonancia previa, ¿no es cierto? Y diagnosticado por, o Doppler, una resonancia. Aquí se visualiza cómo se bloquea toda la parte de la arteria uterina. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Otro, acá tenemos un mioma aquí, otro de este otro lado. Son bilateral, no, son dos, diríamos, y se hace el bloqueo, ¿no es cierto?, de la arteria uterina, y se puso oscuro, pero se visualiza cómo se llega a hacer una embolización específica de la arteria uterina. Más o menos en un diseño, en un gráfico, cómo se hace la introducción a nivel de la arteria, se hace diríamos, el crossover hacia la otra arteria contralateral de la ilíaca, se ingresa en la ilíaca interna y posteriormente se hace selectivo hacia la arteria uterina, sin, lógicamente, complicar las otras arterias, principalmente la vagina. Así es como se visualiza, así son las embóferas, como empiezan a migrar a través de esas arterias, y posteriormente, después, como diríamos, como se seca, se hace una fibrosis, pero con una buena evolución. Los cuidados post-embolización, o sea, después que ya tratamos la paciente, como le decía, esto duele, entonces todas se quejan de dolor, generalmente, y eso es lo que determina el periodo de la hospitalización, porque si a las 24 horas ya la tenemos sin dolor, se puede ir a la casa, con analgésicos vía oral. A veces hay dolor intenso que a veces puede llegar hasta 2 o 3 días, ¿no es cierto? Eso le produce malestar, cólicas, que a veces pueden durar un poco más tiempo. Existe el síndrome post-embolización, que puede acompañarse de fiebre, de náuseas, vómitos, puede haber leucocitosis, que solamente tienen tratamiento sintomático o sintomatológico, y eso generalmente puede durar una semana. Y a veces, en pocos casos, puede haber una fiebre más alta, con leucocitosis, que hay que observar si no hay alguna infección agregada, pero es poco frecuente. A veces, pues, lógicamente, ahí hay que evaluar la posibilidad de antibióticos. Siempre bien hidratados. Las complicaciones en un porcentaje bajísimo, eso es escrito en la literatura, 1% de histerectomía, o sea, es muy bajo. Puede haber síntomas más relacionados síntomas parecidos a la menopausia, finalmente pacientes mayores de 45 años, o acelerar los procesos menopáusicos. Y lógicamente, como decía, si hay embolización inadvertida de alguna arteria que no sea la uterina, o tener complicaciones, puede ser a nivel vaginal, a nivel ovario, a nivel glúteo. Puede haber un síndrome de posembolización, como les describía previamente, con esas leucocitosis, y que se hace solamente tratamiento sintomatológico. Y bueno, también existe descrita la sepsis, que eso sí ya tiene una alta mortalidad en un porcentaje muy bajo. Con respecto, yo les voy a mostrar acá un grupo que yo cuando estaba en Brasil, este grupo es de Belo Horizonte, de Minas Gerais, y yo estaba en Curitiba, pero a veces hacíamos algunos procedimientos, lógicamente la mayoría de estos procedimientos son de ellos, de Minas Gerais, donde tienen mucha experiencia, hoy tienen ya casi 700 casos de embolización uterina. Esto fue presentado en una revista femenina ya en Brasil, con 582 pacientes embolizados, esa es la edad media de las pacientes, donde consiguieron disminuir el volumen, una media de 1600, cayó para 600 milímetros a nivel uterino. El éxito acá, ¿no es cierto?, es suceso en portugués, pero el éxito técnico en un 100%, o sea, no hubo problemas en cateterizar la arteria y hacer la embolización. La hemoglobina siempre se mantuvo por encima de 2, se llegó a 14. Rápidamente las pacientes retornaban a su trabajo en 7 días. La internación, vean ustedes, 24 horas o más de 24 horas, solamente el 1%. La mayoría, casi el 99%, fueron en las 24 horas. 3 pacientes necesitaron reembolizar. Hubo 2 pacientes que inadvertidamente se embolizó también la arteria glútea, y lo que daba dolor, que mejoró con silostazol como vasodilatador, y solamente una complicación de un hematoma. Este trabajo fue presentado por un colega, Carlos Eduardo, allá de Minas Gerais, que trabajamos en algunas cosas juntos. Bueno, en conclusión, con respecto a la embolización de miomas, presenta resultados óptimos. Lo que dijimos, reduce el volumen uterino y de mioma en forma significativa y con éxito. Las pacientes retornan o regresan rápidamente a sus actividades, tanto laboral, de rutina, y posteriormente de actividad física, lo que hace también ausencia de cicatriz, que es importante, y lógicamente una respuesta emocional importante porque preserva el útero. Sabemos esto, que es una indicación multidisciplinaria,
siempre tienen las indicaciones del ginecólogo, y ahí nosotros participamos con la técnica, acompañado al anestesista, a veces el hematólogo, y acá le agregué estos inventos, diríamos, nosotros en el corazón tenemos el heart team, acá el uterus team si fuese necesario. Solamente adelantarle o mostrarle en acretismo placentario también podemos ayudar, diríamos, cuando existe el acretismo, los diferentes grados de acretismo que existen, que ustedes los conocen a la perfección. Solamente nosotros, cuando hay ya una indicación a un paciente, diríamos que una paciente que necesite, también lo podemos hacer, y solamente le voy a mostrar la parte técnica, cómo lo hacemos nosotros, que lo podemos hacer con la oclusión temporal de las arterias hipogástricas. Cuando sea necesario o hacer la intervención o salvar la vida de la paciente, se hace parecido a lo que se hace con la embolización, pero aquí solamente se insufla los balones a nivel de la arteria ilíaca interna, entonces puede ser bilateral. Acá está de un lado izquierdo y se hace lo mismo porque se ingresa por la ilíaca externa, en realidad se ingresa por la femoral común, que estarían acá, femoral común, pasás y te metes dentro de la ilíaca interna, y lo mismo hace del otro lado. Esto podés mantener inflado 10 minutos, los 10 minutos desinflás y la volvés a inflar de nuevo. O sea, esa es una opción rapidísima, sin necesidad de cateterizar rápidamente la uterina, simplemente entrar en la ilíaca interna y poder hacer la oclusión bilateral, y ahí hacer la intervención que haya que hacer a nivel uterino y poder salvar la vida del paciente, ¿no es cierto?, y del bebé. Con respecto a mostrar lo mismo, ¿no es cierto?, solamente identificar la ilíaca interna que después va a dar la uterina, es la oclusión aquí a ese nivel, lógicamente ya hace una isquemia un poco más amplia, no es específica la arteria uterina, pero como les decía, se puede hacer por 10 minutos y luego desinflar y volver a inflar. Y la cuarta patología que podemos decir que nosotros podemos ayudar, que eso también se está avanzando muchísimo porque se está mejorando toda la parte técnica, la parte de materiales, es en los síndromes de congestión pélvico y varices pélvicas periuterinas. Para eso también tenemos que conocer la anatomía, pero acá ya es la anatomía venosa, ¿no es cierto? Y recordar que las venas, principalmente estas, las ováricas, van hacia la vena renal izquierda, y esta va directamente a la vena cava inferior. Recordar que las venas ilíacas se juntan a la vena cava inferior, posteriormente vienen las venas renales, y continúa la vena cava inferior hasta la aurícula derecha. Entonces, reconocer, ¿por qué? Para identificarlas tenemos que saber la anatomía y poder identificarlas cuando existe ese síndrome de congestión pélvica. Que, bueno, como sabemos, como ustedes saben, mejor dicho, la gran mayoría de pacientes que pueden beneficiarse de este tratamiento son mujeres entre 30 y 50 años y que ya han tenido uno o más embarazos y que presentan esa clínica de pesadez en la pelvis, en las piernas, dolor, edema, pudiendo presentar a veces varices o no, de poca cantidad, en los miembros inferiores, en algunas otras localizaciones como el glúteo, y la embolización venosa, que se focaliza principalmente en el alivio de esos síntomas, que es lo que indicaría este tipo de tratamiento. Dolores y pesadez en el bajo vientre, que son dolores parecidos a los menstruales, pero lógicamente fuera del ciclo menstrual. En ocasiones pueden llegar a ser muy invalidantes, y así entonces se hace la indicación de este tipo de tratamiento. A veces son tratamientos sintomáticos, se utilizan flebotónicos o diferentes cremas, comprimidos, que a veces no resuelven el problema, y se puede llegar, ¿no es cierto?, a indicar la embolización de las varices a nivel pélvico. Yo les voy a mostrar un caso, fue hecho allá también en Brasil. A ver si consiguen ver bien ahí, ¿no? Se visualiza bien ahí, ¿sí? Sí, todo bien, Esta es una Daniel. paciente, bueno, con varices pélvicas, que también fue tratada con embolización, había sido en una institución de Belo Horizonte,
luego vuelve con todos los síntomas a nivel pélvico, y este síndrome es la obstrucción de la vena renal, que no había sido diagnosticado previamente, y que también eso llevaba a que se dilate y haya varices. Entonces hay que abrirle, descomprimirle, por decir así, la vena renal para que mejore la circulación, y embolizarle todas las varices que tiene ya a nivel pélvico. Ahí se le ve medio gradiente, yo les voy a pasar el video a ver si se consigue ver. A ver ahí. Entonces, ahí se ven ya las primeras, vean lo que son, esos son coil. Unos coil que se colocan allá, eso se ingresa, ¿no es cierto?, por la ovárica izquierda, que es la que se anastomosa allá o desemboca en la vena renal izquierda. Y acá se liberaron unos coil, se largaron allá abajo unos coil, ¿viste?, como para que eso resuelva. Pero no resolvió nada, la paciente volvió con toda la sintomatología. Fue muy escaso lo que se logró. Eso que se veía allá abajo es la dilatación. Y en la vena, en el ostium de la vena, acá es una estenosis. Y que eso se considera una estenosis por el ligamento mesentérico, que se mide gradiente, y se veía que había gradiente de 16 milímetros, y posteriormente se dilató, ustedes ven cómo se dilató, y posteriormente se le coloca un stent. Ahí era todo blanco, es la estenosis de la vena renal, entonces eso también te favorece la formación de varices. Entonces no solamente tenés que embolizarla a las varices allá abajo, sino que también tenés que descomprimir alguna obstrucción que haya proximal. Y es lo que se hizo, ¿viste? Eso está indicado, diríamos, se le puso un stent en la vena renal izquierda. ¿Se visualiza bien ahí cómo se coloca el stent? Se expande, pero ¿qué pasó? Volvió a los 3 meses nuevo. Otra vez vuelve con el dolor pélvico y la paciente es muy sintomática, por eso se le ofrece una nueva intervención. Se visualiza acá como el stent está con muy buena evolución. Acá se ve la vena ovárica. Posteriormente le hacemos, estos eran los coil que fueron inicialmente colocados en otra institución antes del stent. Y nuevamente se empiezan a colocar más coil en la región de las varices pélvicas y se coloca ese ónix, por eso quedan así negro. Ónix es un material que después te ocupa el espacio de las varices y se termina trombosando en toda esta parte de las venas. Ahí se ve en la parte distal, vean cómo queda toda esa parte. Eso es lo que se está haciendo actualmente para disminuir esos dolores pélvicos. Son como alambres que se van enroscando, diríamos. Esos son los coil vasculares venosos. Y es una opción para que estos pacientes mejoren por lo menos la sintomatología. Bueno, esa es la presentación. Espero que les haya ayudado en algunas cosas, que sepan de qué se trata. Y bueno, estamos para charlar un poco más. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Si podés cesar el compartir pantalla, así nos vemos. Daniel. Sí. Ahora sí. Está perfecto, ahí nos vemos.